Hola, hola a todos, buenas noches. Espero que estén bien. Mi nombre es Alexis Murillo, soy mentor IMUCA en Omics y hoy tengo el gusto de recibirlos para abrir esta nueva edición de la Jornada de Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Este es el inicio de 4 días donde tendremos diferentes charlas, diferentes presentaciones de investigadores renombrados en Perú, fuera de Perú, peruanos, siendo fuera, investigadores internacionales, siendo en diferentes lugares de renombre. Y así me gustaría abrir esta sesión comentando un poco sobre la jornada, ¿no? La jornada más allá de la jornada que vamos a tener los 4 días, la jornada que IMUCA ha llevado por los últimos 4, casi 5 años ya. Entonces, prepara una presentación muy corta, muy introductoria para dar inicio a este evento. Y en lo que se van conectando nuestros miembros, colegas, participantes y ponentes, me gustaría comentar que IMUCA es una iniciativa que se inicia formalmente en 2021, pero ya habían algunas conversaciones desde el 2020, ¿no? De la época de pandemia, como muchos saben, tuvimos una serie de cambios, una serie de flujos que fueron adaptándose en el camino, pero que a su vez también suscitó la implementación de nuevos procesos, ¿no? Como las tesis en coasesoría, las tesis que analizaban datos, las tesis que traían algunos nuevos insights, algunas nuevas perspectivas para trabajar en salud humana, en inmunología, en cáncer, ¿no? Entonces, es así como este trabajo comenzó en 2020, un poco independiente, digamos, con investigadores que aprovechaban el contexto de la virtualidad, ¿no? Como más o menos tenemos ahora, para poder conectar mentores con mentees, ¿no? Mentores con alumnos, que puedan ir entrenando algunas habilidades en el análisis de datos, ¿no? Entonces, a corto plazo vimos que esos análisis podían dar algunos resultados, ¿no? Vimos que se traían algunas reflexiones que podían ser aplicadas a la realidad en Perú y fuera de Perú, y eso nos llevó a tener 3 tesis en coasesoría, ¿no? Estas 3 tesis ya han sido presentadas desde el 2021 a la fecha, ¿no? Tenemos al biólogo Anthony Campos, a la doctora Mariana Velázquez y al tecnólogo médico Álvaro Jesús Guamaní, ¿no? Sin embargo, otro de los pilares que ha motivado un poco la investigación que hemos tenido y el proceso que hemos desarrollado en este tiempo es que estas investigaciones puedan ser reconocidas internacionalmente, que tengan la evaluación por pares localmente en las universidades donde fueron defendidas, pero también de forma internacional con revisores ya de diferentes países, de diferentes formaciones, ¿no? Entonces, así, estas 3 tesis se convirtieron en papers a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo importante es que este espacio, este consorcio que nosotros llamamos, ¿no? Porque cada uno de los investigadores trabaja en un local en particular, tiene su propia afiliación, pero desarrolla actividades como un programa de voluntariado, ¿no? Este consorcio nos ha permitido poder llegar a descubrir nuevos racionales, a poder aplicar nuevos conocimientos, ¿no? Como aquí en el trabajo de Anthony, donde vimos la capacidad de genes mini drivers, ¿no? Que si bien no tienen el potencial de un driver como lo conocemos en un sentido estricto, no de un gen driver o las mutaciones driver, pueden a través de acumulación llegar a tener un efecto, ¿no? En el desarrollo oncológico. Entonces, estas perspectivas fueron colocadas en un paper que fue aprobado y que haciendo un poco, ¿no? de contraste del inicio, del origen de este grupo de investigación, la sociedad y lo que tenemos actualmente, hoy contamos con espacios en nuestro canal de Instagram, que ya aprovecho invitarlos a todos para que nos sigan. En este canal nosotros publicamos versiones tanto de divulgación como de comunicación científica, ¿no? Entonces intentamos simplificar un poco el conocimiento que hemos encontrado en nuestras publicaciones y así llegar a la comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestro público, es el principal beneficiado de todo lo que hacemos como investigación científica. Entonces, así, además de este trabajo publicado en 2023, la tesis de Mariana Velázquez se convirtió también en un segmento importante porque nos permitió demostrar que la combinación de diferentes genes con sus expresiones medidas en muestras de diferentes poblaciones, ¿no? Tenemos la muestra del The Cancer Genome Atlas bien caracterizada junto con otras cohortes asiáticas, nos mostraron que a pesar de provenir de diferentes bases ancestrales, una combinación de 7 genes podría estimular un poco el cálculo, podría favorecer un poco la predicción de riesgo, ¿no? La predicción de pronóstico de estos pacientes con cáncer gástrico.
Y bueno, pasando de nuevo a la actualidad, ¿no? Este paper fue publicado en 2024 y ahora cuenta con un video. Tenemos una línea de investigadores que también nos apoyan en la generación de videos en formatos un poco más prácticos, un poco más breves, TikTok, YouTube, que estamos desarrollando. Entonces aprovecho también a invitarlos, sigan en nuestro canal de YouTube. Tenemos diferentes sesiones, de hecho también las grabaciones de este evento van a llegar a ese canal y luego las vamos a transmitir. ¿Sí? Y por último, ya más reciente, tenemos el trabajo de Álvaro de Jesús Guameni, ¿no? Que fue publicado recientemente este semestre, donde mostramos que para un subtipo especial de cáncer gástrico, ¿no? El subtipo asociado a la inestabilidad de microsatélites, podemos evaluar que el impacto de este gen MAP4 quinasa tendría también una relación con la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y nos podría ayudar, podría asistir un poco el conocimiento que tenemos en la evaluación de estos tumores y la evaluación de estos pacientes, ¿no? Entonces, así, IMUCA hoy en día tiene un grupo de mentores, ¿no? Todos ellos trabajando en diferentes instituciones que forman parte del sistema de investigadores reconocidos en Perú, y también tiene un grupo de canal de redes sociales que nos permite llegar a un público más amplio, ¿no? Y que también ha sido por el cual ustedes han podido llegar a este evento. Entonces, así, nosotros tenemos algunas misiones relacionadas a comunicación, a divulgación científica, a investigación como tal, ¿no? En las áreas de inmunología y cáncer, pero que luego también tuvieron un empeño en querer llevar ese conocimiento a más personas, ¿no? Entonces, así nosotros desarrollamos las jornadas en Biología Tumoral e Investigación en Cáncer, una iniciativa justamente para llevar conocimiento, llevar información, estimular colaboraciones, que es algo que nos gustaría ver también en esta sesión, ¿no? Entonces, en la primera sesión, en la primera jornada, nosotros tuvimos 9 expositores, entre algunos miembros de MUCA, otros colaboradores, ¿no? Otros invitados, que presentaron sus resultados de investigación, presentaron sus avances, y eso nos motivó a trabajar en una versión un poco expandida de la jornada de biología tumoral, donde el año pasado tuvimos ya más representantes, tuvimos 16 expositores de diferentes países, de diferentes nacionalidades, diferentes lugares de investigación, todos ellos abordando de diferentes enfoques también la investigación en inmunología y cáncer. Y ha sido bueno porque a raíz de esa jornada nosotros hemos podido estrechar lazos de colaboración con algunos de estos investigadores, en otros casos de alianzas estratégicas, ¿no? Y que también esperamos que esta edición sea una de nuevos eventos, nuevas colaboraciones, nuevos trabajos y nuevas investigaciones que traigan beneficios a la sociedad. Entonces, así, de una manera colectiva, IMUCA, Grupo de Investigación en Inmunología y Cáncer, hoy forma parte del consorcio OMICS. OMICS es un consorcio que nosotros abrimos siempre formalmente, junto con los colegas que han podido ver anteriormente, y que hoy por hoy, ¿no? Aquí les traje un recuadro de las visitas de nuestra página web, ¿no? Ahí van a poder encontrar más información de los programas, las investigaciones, los canales de difusión que tenemos, pero hoy por hoy estamos llegando a varios investigadores en el mundo, ¿no? Este es el reporte de mayo, si no me equivoco. Entonces, mayo hasta anteayer que saqué el reporte, y aún nos falta llegar a algunos lugares y entonces estamos trabajando para ello, ¿no? Así tenemos diferentes iniciativas, ¿no? Aquí aprovechamos en colocar este código QR para los que tengan interés, nos puedan ayudar a cubrir algunas de las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Si bien nosotros realizamos actividades totalmente en un objetivo voluntario, ustedes saben que la investigación científica requiere ciertos costos para publicar papers, para presentar pósters, en fin. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros intentamos balancear las actividades que hacemos con el apoyo que recibimos de nuestra comunidad. Entonces, así, constituimos este link de buymeacoffee.com, pero igual seguro que le vamos a dar una nota un poco más peruana, le pondremos una quinoa, un queso, no sé, algo así. Ya lo iremos innovando próximamente. Entonces, entre otros de los segmentos que hemos desarrollado ya como parte de la sociedad del consorcio de Omics, tenemos conversaciones informales, tenemos eventos totalmente gratuitos, ¿no? Tenemos el segmento Conversemos de Ciencia, que trasciende un poco las presentaciones convencionales, ¿no? Es más como una entrevista, es como un podcast, no solo que en video, donde las personas se reúnen, conversan sobre tópicos en particular, y aprovechando eso, muy recientemente, la última edición de este Conversemos de Ciencia ha tenido representantes de la Universidad Católica de Santa María, a quienes me gustaría agradecer muy específicamente
a la doctora Yuma Ita, que nos está acompañando ahora desde Arequipa y todo su equipo, y diferentes otros miembros de la universidad que nos están ayudando, que estamos construyendo las tanto en investigación, en colaboración, que seguro van a ver algunos de esos ejemplos a lo largo de las sesiones, pero también en comunicación y divulgación científica. Entonces, refuerzo mi agradecimiento a la Universidad Católica de Santa María, al Vicerrectorado de Investigación por hacer este y otros eventos posibles, incluyendo la jornada que estamos por presencia. Y nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Entonces, así, junto con esta iniciativa, la Universidad Católica de Santa María hemos abierto un Journal Club, también conocido como Programa de Formación de Nuevos Científicos, entre algunas de las actividades que tenemos este año. Este Journal Club tiene sesiones internas, ¿no?, que lo manejamos con los chicos, son estudiantes de pregrado y jóvenes egresados, pero que ellos usan estas sesiones internas para entrenarse con mentores, ¿no? Justo aquí podemos ver el perfil de Anthony Campos, uno de los primeros estudiantes IMUCA que luego ahora está actuando en una posición de mentor. Y justamente presentaron un artículo de su autoría que tiene un alcance internacional que me gustaría que pudieran checarlo si tuvieran el tiempo. ¿Ok? Entonces, probablemente a lo largo de las sesiones vamos a discutir un poco más sobre esos alcances, sobre potenciales colaboraciones que tenemos el interés de desarrollar en cuanto a datos, en cuanto a tratamientos, en cuanto a biomarcadores y en cuanto a nuevas perspectivas de análisis. Entonces, así como resultado de estos programas, tanto de nuestro programa de entrenamiento, como el programa de formación de nuevos científicos, como el voluntariado y otros más que estamos desarrollando, a lo largo de esta sesión, mañana en particular, ustedes van a poder ver presentaciones breves de nuestros estudiantes, el biólogo Julio César Duque Gaviria y el estudiante Gerson Cisneros Gutiérrez, que van a presentar trabajos muy en particular que vienen desarrollando con nosotros y que tienen también algunos enfoques para adelante, ¿no? Particularmente ambos, bueno, en realidad ambos tienen una participación internacional importante. Julio ha formado parte del proyecto Delfín, ¿no? Ha tenido unas estancias en México. Gerson también, y ahora recientemente ha sido seleccionado para participar de un evento en Costa Rica, justamente representando a nuestro grupo con análisis de tecnología single cell, ¿no? Entonces, mañana van a poder conocer un poco más del trabajo de ambos y conversar sobre los enfoques que tienen. Ok, entonces, si no me equivoco, ese es el último slide que tenía. Estoy, creo, a nombre de todos los mentores, los organizadores, el equipo que está por detrás de IMUCA, de Omics y todos los miembros que forman parte de esta sociedad. Estoy muy feliz de recibirlos. Aprovechen este evento. Vamos a tener 4 días de diferentes sesiones. Cada día es un tópico diferente, ¿no? Ahora vamos a tener un resumen de cada sesión. De nuevo agradezco a los patrocinadores. Esto también no sería posible si ellos no nos estuvieran apoyando de una forma u otra para poder sacar esto adelante. Tenemos a IC Scientific, a Biotecnómica, Indelab, Macet, compañeros que seguro han ido viendo a lo largo de los slides, han aparecido en diferentes fases de nuestro crecimiento en estos 5 años y esperemos que sigan apoyándonos, que podamos seguir trabajando en conjunto, al igual que la Universidad Católica de Santa María, a quien renuevo mi agradecimiento al vicerrector de investigación por permitirnos lograr esto. Okay, entonces aprovechen para esta sesión de la jornada de Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. Tenemos 4 días. En el primer día tenemos 4 expositores. Mañana tenemos 5 más las 2 presentaciones iniciales que comenté. El 29 de mayo, el jueves, vamos a hablar de avances en terapias oncológicas. Tenemos un grupo de 5 investigadores trabajando en Perú que nos van a mostrar de diferentes áreas: inteligencia artificial, nanomateriales, análisis de costo-beneficio, cómo es que se pueden enfrentar estas enfermedades colectivas que conocemos como cáncer y algunas otras asociadas al perfil inmune. Y el último día tenemos innovaciones en oncología y biología computacional, con el desarrollo de herramientas de análisis, con el desarrollo de factores también utilizando inteligencia artificial y particularmente el desarrollo del dispositivo conocido como el Chip de la Esperanza, que está causando un interés creciente en Perú y en la región, ¿no? Esperemos que este chip pueda también tener un gran alcance. Ok, entonces creo que será mi último slide, ¿no? Antes que nada, también agradecer a nuestros aliados estratégicos. Para esta sesión hemos contado con algunos participantes que provienen de estas instituciones. Tenemos a Link Biolearning, a la Sociedad de Ingeniería Biológica de LUTEC y a LUTEC como un todo, al Colegio de Biólogos del Perú, al Centro de Especialización Multidisciplinario CEN y a todos ustedes también por estar aquí, por contribuir y de seguro
que van a tener algunos comentarios, algunas preguntas, algunas discusiones que van a enriquecer nuestro evento. ¿Ok? Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Ahora justamente le tengo que dar el pase a Anthony Campos. Creo que ya ha comentado mucho de su carrera en IMUCA, pero seguro que también va a hablar un poco de lo que está haciendo ahora. Muchas gracias. Que tengan buen evento. Bueno, gracias Alexis por la introducción. Una introducción bastante interesante para todos. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por su presencia hoy aquí en la tercera jornada de Grupo IMUCA y ahora en la actualidad, como mencionó Alexis, yo me encuentro como uno de los mentores del Grupo IMUCA asociado a Omics y en esta oportunidad voy a estar apoyando como moderador. Y para no alargar mucho el inicio de la jornada, voy a presentar a la primera encargada de la primera sesión plenaria, que es la candidata a PhD, Kenia Lisbeth Contreras Ramírez. Entonces, Kenia es egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional de México. Ella obtuvo el grado de maestra en neurobiología y cursa actualmente el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se enfoca en el análisis bioinformático del genoma humano y su implicación en enfermedades, particularmente en cáncer, ¿no? Ella realiza ahora, en la actualidad, una estancia académica en la European Bioinformatics Institute, EMBL, conocida como EBI, donde estudia variantes estructurales y rearreglos genómicos complejos en pacientes mexicanos con melanoma acral. Ella ha colaborado ya en la industria de áreas bioinformáticas, normativa y gestión de calidad y ha impartido docencia formal a nivel universitario, además de participar como instructora en cursos especializados en instituciones como el CIMBESTAB, del EMBL y de la UNAM. ¿Quién ya estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Genial. Bueno, Ken, ya te doy el pase para que puedas empezar con tu ponencia y solo para aclarar desde el inicio, para los invitados, todos están invitados y siéntanse libres de hacer preguntas por el chat a medida que va avanzando la exposición o si no, se pueden esperar al final para abrir el micrófono y hacer su pregunta. Muy bien. Entonces, comparto pantalla. Un segundo. Ok, creo que ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí. Pues como ya comentaron, yo soy Kenia Lisbeth Contreras Ramírez y pues el día de hoy les voy a hablar un poco del tema que nosotros venimos trabajando, que es Understanding Structural Variation in Acral Melanoma through Whole Genome Sequencing, que básicamente pues va a ser entender o comprender la variación estructural del melanoma acral mediante pues la secuenciación del genoma completo. Un poco de la agenda que abordaremos el día de hoy, pues la pongo aquí. Vamos a abordar desde los puntos de la importancia del estudio del cáncer en poblaciones, en diferentes poblaciones, principalmente poblaciones no europeas también. También abordaremos un poco del background del melanoma, el melanoma acral, entre otros detalles que se conocen sobre él, así como el trabajo previo que se ha realizado en nuestro laboratorio. También abordaremos las variantes estructurales y su relevancia en cáncer para finalizar, pues justo con el trabajo que estamos realizando, las muestras que nosotros tenemos, los resultados preliminares a la fecha y las perspectivas que tenemos para este proyecto. Abriendo un poco justo el tema de por qué es importante estudiar el cáncer en poblaciones diferentes, pues quisiera primero que viéramos, pues aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En la parte superior de la diapositiva. Que me comente esto de una interna nuestra. No me siento, yo no me sentía avergonzada, me sentía indignada. En este caso, pues les muestro lo que sería la incidencia de melanoma en este mapa, que es del 2018, y entonces podemos ver, por ejemplo, que se muestra la incidencia más alta en colores más oscuros y en colores más claros la incidencia más baja. Y vemos que hay diferencias considerables o significativas entre diferentes regiones geográficas, lo cual nos llevaría pues a abrir la puerta para una aseveración, ¿no? Las tasas de incidencia de cáncer por sitio
sitio pueden variar hasta 50 veces entre regiones geográficas. Sin embargo, pues la pregunta que se abre aquí es ¿a qué se deben esas diferencias? Y estos pueden ser debido a factores de riesgo genéticos, al estilo de vida y la exposición ambiental, pero también a la implementación de medidas efectivas para el control de cáncer por los diferentes sistemas de salud de cada país. A lo largo de la literatura, hay ya diferentes ejemplos de estudios en diversas poblaciones que han dado un poco de luz a diferentes factores de los cuales no se tenía ninguna idea hasta que se estudiaron poblaciones muy específicas, como por ejemplo la predisposición genómica que da la presencia de una mutación muy específica en hombres de ancestría africana, que es una mutación asociada con la susceptibilidad o la predisposición a padecer cáncer de próstata. O, por ejemplo, un estudio realizado en carcinoma de células renales en pacientes en Rumania, donde detectaron que encontraban unos patrones y unas mutaciones muy específicas que después se vieron que estaban ligadas a la ingesta de una infusión que se utilizaba como un tratamiento medicinal tradicional, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos nos dan una idea de por qué estudiar poblaciones diferentes nos puede dar más información de factores que son desconocidos si solo estudiamos un grupo poblacional específico. Ahora, ya entrando un poquito en el tema, pues también tenemos que hablar de qué es el melanoma. El melanoma en general es una neoplasia maligna de los melanocitos, que es considerado como el tipo más agresivo de cáncer de piel, aunque no es el único, y a pesar de que solamente representa el 4% de los tumores dermatológicos, causa aproximadamente el 80% de las muertes por estos. Cabe destacar que si bien el melanoma en general llega a presentarse como un conjunto o como una sola unidad, en general vamos a tener diferentes tipos de melanoma dependiendo de la localización anatómica, del tipo de lesión, la morfología, entre otros casos. En la diapositiva que ahorita ustedes están viendo, les muestro 6 de los subtipos más comunes de melanoma, donde los divido en 2 grupos. Aquellos que están asociados con la luz ultravioleta, como el melanoma de extensión superficial, el lentigo maligna o el nodular, que estos pues afectan justamente regiones que están expuestas a la luz solar. Mientras que del otro lado vamos a tener melanomas que no están relacionados a la luz solar y que de hecho muchas veces desconocemos que existen, porque casi siempre conocemos los de, si me expongo al sol me puede dar melanoma. Entonces, estos melanomas no relacionados a la luz solar pueden ser, por ejemplo, el melanoma uveal, que puede dar en los ojos, el melanoma mucoso, que afecta a tejidos que están recubiertos por membranas mucosas, como por ejemplo dentro de la boca, o finalmente el melanoma acral. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es el melanoma acral? El melanoma acral en general es una variante de menor incidencia que va a presentar claras diferencias respecto a otros subtipos de melanoma. Se presenta únicamente en las plantas de los pies, las palmas de las manos y en el lecho subungual, que sería debajo de las uñas. Cabe destacar que es un cáncer de difícil diagnóstico y no tiene tratamientos específicos, pero de lo poco que se sabe sobre él es que se ha detectado que la ulceración es un factor pronóstico importante en el caso de la supervivencia de los pacientes. Además, es de etiología desconocida, quiere decir que sus causas no se conocen, sin embargo ya sabemos que no está relacionado con la luz ultravioleta y pues los factores que lo causan aún están bajo estudios. Factores, por ejemplo, de riesgo genético, pero también factores externos, como cuáles, por ejemplo, la presión mecánica. Las zonas sacrales están altamente expuestas al esfuerzo mecánico, lo cual se ha sugerido que puede dañar la piel y apoyar o favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Y sí existen estudios, pero esto no ha sido concluyente, por lo tanto sigue bajo investigación. Ahora, siguiendo la línea de por qué es importante estudiar el cáncer en diferentes poblaciones, tenemos que mencionar que el melanoma acral, de hecho, es el subtipo más común de melanoma en Latinoamérica, África y Asia. En 2017, en un estudio que se realizó por Ocio y colaboradores, ellos hacen una recopilación de diferentes estudios donde utilizan datos de melanoma y por población hacen unas gráficas, en donde podemos ver, por ejemplo, países como Australia, como el Reino Unido, como Estados Unidos, donde vemos que en cada pie chart el color predominante es el verde.
Y ese color verde está representando al melanoma de extensión superficial, que de hecho es este que está asociado con la luz ultravioleta y que de hecho es de los más comunes y de los más conocidos. Pero si nos vamos a otras poblaciones, como por ejemplo México, Perú, China, Corea, Japón, entre otros, podemos ver que ahí es predominante el color rojo. ¿Y qué significa el color rojo? El melanoma acral. De hecho, solamente en México, aproximadamente el 50% de los pacientes que son diagnosticados con melanoma son caracterizados como melanoma acral. Pero pues esto abre una premisa interesante porque no sabemos mucho sobre él y tampoco tenemos tratamientos específicos. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Pues podemos abordarlo a partir primero de conocerlo. Y para esto estudiamos el perfil genómico. ¿Pero por qué? Bueno, pues el genoma va acumulando mutaciones a lo largo del tiempo. Nosotros, como sabemos, en nuestras células tenemos un genoma y este genoma no es una unidad inamovible que se mantiene siempre igual con respecto al tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos expuestos a muchos procesos tanto exógenos como endógenos que van a dejar huella. Y esta huella eventualmente puede llevar a la acumulación de mutaciones. La acumulación de mutaciones en algunos casos puede derivar al desarrollo de enfermedades y de hecho el cáncer pues es el resultado de la acumulación de mutaciones y la subsecuente desregulación del crecimiento celular. ¿Okay? Pero ¿qué tipo de mutaciones podríamos encontrar? Por ejemplo, variantes de un solo nucleótido o variantes pequeñas que van a afectar una sola posición o unas pequeña cantidad de posiciones como inserciones o deleciones que pueden afectar genes específicos o regiones reguladoras alterando su función. También podemos encontrar a las variantes estructurales, que estas variantes van a dañar grandes tramos o pedazos del genoma, a partir más o menos de 50 pares de bases, se considera como una variante estructural, pero de estas vamos a hablar un poquito más a detalle. Y finalmente vamos a encontrar a las variantes del número de copias. Pensando en cromosomas dialélicos, idealmente tendríamos que tener 2 copias de cada cosa. Cuando nosotros tenemos variaciones en el número de copias, sería porque tenemos de menos o de más, ya sea o no tenemos ninguna, o tenemos 4, o tenemos 5, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso del, ya que tenemos como todo esto en claro, entonces aquí tendríamos que hablar qué se conoce entonces del perfil genómico, si se conoce algo del perfil genómico del melanoma acral y si este se parece a otros tipos de melanoma. Y la respuesta es que hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, en 2017, Hayward y colaboradores con un grupo de pacientes australianos recolectaron 183 muestras de pacientes con diferentes tipos de melanoma. En este caso representan el cutáneo, que básicamente es una manera de llamarle a aquellos melanomas asociados con la exposición a la luz ultravioleta, en color gris, el mucoso en color blanco y el negro, el melanoma acral. En el eje X de esta gráfica se presenta cada uno de los pacientes y vemos 2 gráficas, ¿no? La primera de arriba es el número de mutaciones de un solo nucleótido o SNV, Single Nucleotide Variants, por megabase. Y en el caso de la segunda gráfica sería el número de variantes estructurales que vamos a encontrar por muestra. Y vemos 2 detalles importantes. El primero es que el melanoma acral presenta en general muchas menos variantes de un solo nucleótido en comparación con los melanomas conocidos como cutáneos, mientras que en el caso de las variantes estructurales hay muchas más variantes estructurales en melanoma acral que en comparación con los melanomas cutáneos. Otras de las diferencias que podemos notar es que también se ha visto que los genes conductores o genes drivers, que son aquellos genes que al sufrir alguna alteración pueden apoyar o propiciar el crecimiento tumoral, pues son diferentes en melanoma acral con respecto, por ejemplo, a lo que se observa en otros melanomas. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, en melanoma particularmente, las vías principalmente afectadas van a ser, por ejemplo, la vía de las MAP sinasas, que está ligada con la proliferación, el crecimiento, la apoptosis. También vamos a tener, por ejemplo, la del ciclo celular y la vía de las telómeras. Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrar como genes drivers a BRAF, que es muy común encontrar en melanomas cutáneos. Sin embargo, por ejemplo, en el melanoma acral es menos común encontrar BRAF en los pacientes. También encontramos, por ejemplo, en RAS, que también forma parte de esta vía, y también aquí, ¿no? Lo que cambia en estos casos muchas veces son las proporciones en las que se encuentran este tipo de genes alterados.
Ahora, además de presentar menor cantidad de variantes de un solo nucleótido y mayor cantidad de variantes estructurales, también vamos a tener muchas alteraciones en cuanto al número de copias y duplicación del genoma completo. En un estudio posterior del mismo grupo realizado en 2020 por Newell, ellos utilizan 87 muestras de melanoma acral utilizando secuenciación de genoma completo, y aquí lo que tenemos nuevamente en el eje X son todos los pacientes y en el eje Y tenemos la proporción de diferentes tipos de cambios. Por ejemplo, en la primera gráfica, en el primer panel, tendríamos otra vez mutaciones por megabase, teniendo hasta 40 mutaciones más o menos por megabase, que en realidad son pocas. Tendríamos el número, en el segundo panel, el número de rearreglos estructurales, que en muchos casos tenemos hasta 1250 más aproximadamente variantes estructurales en cada muestra. También tenemos en el tercer panel lo que sería un mosaico de diferentes tipos de variantes asociadas con el número de copias, donde se representan las de lesiones, o sea, las pérdidas totales, se representan las pérdidas de una copia o la ganancia de 2, 3, 4 o más copias. Y finalmente, en la última línea, que está en negro y gris, tendríamos lo que es la duplicación del genoma completo. En el color más oscuro nos estaría indicando duplicación, la presencia de duplicación del genoma completo, es decir, en lugar de empezar teniendo 2 copias, tenemos 4. Entonces, esto también es importante porque en su corte aproximadamente el 71% de los pacientes presentaron este tipo de cambio. Además de esto, ellos también pudieron observar que estas variaciones en el número de copias eran muy puntuales en algunos genes asociados, por ejemplo, con proliferación, crecimiento, ciclo celular, como KIT, como CDKN2A, como NF1, CCND1, entre otros. Ahora, ¿qué sabemos en nuestro laboratorio? Pues en nuestro laboratorio se ha venido trabajando también con el melanoma acral. Patricia Basurto, parte o miembro de nuestro laboratorio, trabajó con muestras parafinadas de 96 pacientes mexicanos utilizando secuenciación de exoma, en donde haciendo diferentes tipos de análisis pudo determinar que, por ejemplo, en el caso de las variantes de un solo nucleótido y genes drivers, pudo encontrar como genes drivers en esta corte a NRAS nuevamente, a KIT, en menor proporción a BRAF y a NF1. En el caso de regiones afectadas por el número de copias, podemos observar que en esta gráfica se presentan los cromosomas en el eje X y en el eje Y se presenta un score que representa amplitud por frecuencia, cuántas copias se ganan o se pierden en función a la frecuencia en toda la corte. Y se puede ver, por ejemplo, algunos genes como KIT, como CCND1, también a la baja, por ejemplo, o sea que tenemos pérdidas de CDKN2A, entre otros. Toda esta información se ha soportado o es soportada por literatura previa. Cabe destacar que en este estudio es difícil encontrar mutaciones o variantes estructurales debido a que es secuenciación de exoma y eso se convierte en una limitante en estos casos. Por lo cual, pues aquí se fue muy centrado este estudio hacia variantes de un solo nucleótido, búsqueda de genes drivers y alteraciones en el número de copias. Ahora, entrando ahora sí a las variantes estructurales, vamos a entender primero qué son las variantes estructurales y cuál sería su relevancia. Particularmente las variantes estructurales, vamos a decir aquí que van a ser pues pieza clave en la evolución y en las enfermedades en general, las enfermedades humanas. ¿Pero qué son? Una variante estructural básicamente es una alteración genética de más de 50 pares de bases típicamente, que incluye diferentes tipos de variaciones que ahorita vamos a hablar. Y para entender las variantes estructurales, primero es necesario entender dos conceptos, que son los conceptos de breakpoint y de break-in. Básicamente, el breakpoint, como está aquí denotado, sería un punto o una discontinuidad o un punto de corte en la secuencia de DNA comparada con la secuencia de referencia, mientras que los break-ins estarán hablando de las posiciones de inicio y de fin de esa discontinuidad o de ese cambio. Entonces, por cada breakpoint tendremos 2 break-ins y eso es importante para posteriormente entender los resultados. Ahora, ¿qué tipo de variaciones tenemos? Pues hay diferentes tipos. Vamos a tener aquellas que pueden alterar el número de copias, como las que están aquí abajo, que estoy marcando, que son las CNVs. Y vamos a tener también aquellas,
¿verdad? Y vamos a tener aquellas que no alteran el número de copias. En aquellas que no alteran el número de copias, por ejemplo, vamos a encontrar primero a lo que serían las inserciones, que las inserciones pues van a ser la inserción de una secuencia, por ejemplo, un elemento móvil del genoma, como por ejemplo un retrotransposón, ¿no? Y que se inserta ahí, que no debería de estar, pero ahí se inserta. También podemos tener las inversiones, que es que pues aquí cambia la orientación de un segmento de DNA en el mismo locus. Podemos tener también lo que serían las translocaciones, que estos son eventos bastante complejos, donde un segmento de un cromosoma se mueve a otro cromosoma o se mueve dentro del mismo cromosoma, pero a otra posición. También vamos a tener aquellas que alteran el número de copias, que son las que están aquí abajo, que podrían ser, por ejemplo, las deleciones, que esto ya nos dice mucho, ¿no? Que en este caso perdemos una región en comparación con el genoma de referencia. O también podemos tener las duplicaciones, donde hay una copia de una región genómica que puede ser una o más veces, aumentando el número de copias en la muestra. También podemos tener aquellos que son los conocidos como multiallelic CNVs, que básicamente pues van a ser sitios donde se van a observar diferentes alelos alternativos, pero aquí puede haber ganancias en una, pérdidas en otra, haciendo esto un arreglo un poquito más complejo. Y finalmente, aquí en las orillas, y esto lo dejé para el final, podemos tener lo que son los complex SBs, es decir, las variantes estructurales complejas, donde aquí ya vamos a tener un conjunto de variantes que pueden ser deleciones, inserciones, translocaciones, etcétera, que pueden ocurrir ya sea de manera simultánea o pueden ocurrir en un orden de eventos complejos. Entonces, aquí ya vamos a tener un grupo diferente de variantes que van a ser variantes compuestas, si queremos verlo de esta manera, y pues aquí vamos a encontrar diferentes tipos. Uno de estos, por ejemplo, muy conocido es la cromotripsis, en donde ocurren deleciones, inserciones, translocaciones, etcétera, pero que también van acompañados de alteraciones de clústeres de alteraciones en el número de copias. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se ven. Y pues también podemos tener las unresolved structural variants, que básicamente estas solo son por mencionarlas, que es cuando un algoritmo no puede determinar exactamente qué variante estructural es, porque a lo mejor no puede determinar el inicio de la variante y el final, pues se queda como no resuelta. Y ahora, ¿cuál es la importancia de conocer las variantes estructurales en cáncer? Bueno, pues vamos a verlo desde dos ángulos diferentes. Primero, los tratamientos. Por ejemplo, en los melanomas metastásicos cutáneos se ha visto que los pacientes pueden adquirir, sobre todo aquellos pacientes que tienen alteraciones en BRAF, generalmente se les trata con un inhibidor de BRAF para atacar la vía de las MAP-cinasas y parar esta expresión alterada que tienen. Sin embargo, después de cierto tiempo adquieren una inmunidad y entonces meten otro inhibidor de lo que sería MEK para entonces pues volver a tratarlo. Sin embargo, después de cierto tiempo no se responde muy bien y se vuelve a activar la vía de las MAP-cinasas. De hecho, muchos de estos pacientes, menos del 20% de los pacientes sobreviven 5 años después de este tratamiento combinado, y esto se debe precisamente a procesos de inestabilidad cromosómica ligados, por ejemplo, no solamente a la presencia de variantes estructurales, sino también pueden ser micronúcleos, etcétera, ¿no? Y las variantes estructurales forman parte de todo esto. En otros estudios también se ha visto que hay mecanismos muy específicos que potencian la heterogeneidad tumoral y que están ligados precisamente con la presencia de variantes estructurales y inestabilidad cromosómica. ¿Qué es la inestabilidad cromosómica? Es cuando hay segregación incorrecta de los cromosomas y entonces esta segregación incorrecta empieza a generar una serie de problemas que pueden traer consigo generación de variantes estructurales, formación de micronúcleos, activación de vías que eventualmente van a propiciar la heterogeneidad tumoral y van a generar al final del día, pues que también se genere resistencia a los tratamientos. Por ejemplo, en algunos estudios se han determinado nuevos mecanismos, como el mecanismo de Loss Translocation Amplification, para generar un cierto tipo de cromotripsis, pero que solo ocurre con mayor frecuencia en los osteosarcomas de cierto tipo, que son los de alto grado, que generalmente tienden a ser osteosarcomas altamente agresivos, que forman fácilmente metástasis, que responden difícilmente al
tratamiento, entre otras características. Las variantes estructurales, de hecho, en proporciones altas, se han encontrado principalmente en cánceres altamente agresivos, como por ejemplo osteosarcoma, como por ejemplo melanoma acral, como por ejemplo glioblastoma, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver un poco de la importancia de entender los mecanismos, de entender cómo surgen y por qué deberíamos de saberlo, ¿no? Y ahora, ¿de qué se trata nuestro proyecto? Pues básicamente nuestro proyecto se trata de definir los eventos moleculares a nivel del genoma que originan y conducen al melanoma acral en un grupo de pacientes mexicanos, principalmente utilizando pues, secuenciación de genoma completo. Nosotros tenemos 20 pacientes mexicanos, de los cuales tenemos muestras pareadas, se pretende hacer crecer el número, pero pues tenemos muestras pareadas, tanto de tumor como muestras de células normales, y en este caso también podemos mencionar que pues estamos buscando hacer detección de mutaciones de un solo nucleótido, detección de variantes estructurales, detección de alteraciones en el número de copias y finalmente la detección de las firmas mutacionales. Sin embargo, hoy me voy a centrar solamente en las variantes estructurales, ¿ok? Entonces, como mencionaba, nosotros tenemos 20 muestras histológicas de pacientes con melanoma acral. Básicamente, estas fueron obtenidas a partir de diferentes institutos, como el Instituto Nacional de Cancerología en México y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Cabe destacar que nosotros solo tenemos muestras de tumor primario, de cualquiera de las zonas sacrales, y tenemos células normales, ya sea de piel, tejido normal adyacente o saliva de los pacientes. Ahora, ya que tenemos un poquito más de contexto, podemos entonces hablar de los resultados. Y antes de hablar de los resultados, quiero mencionar que les voy a presentar un panorama general de lo que tenemos hasta la fecha, pero voy a referirme únicamente a 15 de los pacientes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes o no todas las muestras tuvieron la calidad necesaria para pasar todos los procesos. Y sí, esto llega a suceder cuando uno está trabajando con muestras de cáncer. Por eso también estamos haciendo incrementar la corte. Recordamos que este es un cáncer de baja incidencia, entonces pues la recolección de muestras en estos casos se vuelve compleja, pero bueno, en este proceso estamos y pues ya tenemos más muestras, pero es parte del proceso. Entonces voy a referirme de aquí en adelante a 15 de las 20 muestras con la finalidad de mantener la mejor calidad posible en nuestros datos. Entonces, de estas muestras, nosotros ya tenemos varios datos analizados. Ya tenemos llamado de variantes de un solo nucleótido, de alteraciones en el número de copias y variantes estructurales. Pero, pues, parte de nuestro proceso, de nuestro pipeline, también implica, pues, saber más información sobre ellos. Por ejemplo, en la información que nosotros tenemos, pues, ya tenemos la carga de mutaciones, tanto de un solo nucleótido como de indels por megabase, que en este caso, en general, son valores bajos, que de hecho la herramienta también clasifica que menos de 10, en el caso, mayor a 10 en el caso de encontrar lo que sería el tumor mutational burden, que es básicamente la carga mutacional por megabase. En general, cuando son valores menores mayores o iguales a 10, entonces se considera como alta. En general, los melanomas acrales, en diferentes estudios se ha determinado que tienen una carga mutacional baja. Si recuerdan el estudio de Newell con 87 muestras de melanomas acrales, ellos reportan valores de 2 hacia abajo. Y en nuestro caso, nosotros estamos encontrando valores de 2 hacia abajo, excepto por una muestra que pues seguimos en estudio. Cabe destacar que también hicimos la evaluación de la duplicación del genoma completo, donde en el caso de nuestra corte tenemos 40% de los pacientes con duplicación del genoma completo, lo cual difiere en el caso de los pacientes australianos, teniendo ellos un 71% aproximadamente. Y finalmente, en el caso de la carga o el número de variantes estructurales encontradas, nosotros particularmente encontramos desde 14 hasta 1,358 variantes estructurales por paciente, lo cual, si ustedes también recuerdan, en el caso de Newell, el más alto valor que encontraron fue aproximadamente 1,250.
A continuación, lo que voy a hacer es describir algunos de los casos específicos que nosotros hemos encontrado, porque nosotros lo que hacemos es un proceso en donde se analiza los eventos ocurridos en los genomas de cada uno de los pacientes para entender la evolución pues del genoma y la evolución tumoral en cada paciente. Cabe destacar que pues nosotros en este caso también les muestro aquí lo que tenemos que son los genes drivers o genes conductores, que en este caso ustedes pueden ver al paciente que nosotros tenemos identificado por facilidad. Voy a identificarlo como el paciente 43A. Y en este caso pueden ustedes ver a los genes drivers, donde por ejemplo podemos encontrar a NRAS, que tiene una mutación y básicamente este gen es altamente conocido en melanoma y ha sido reportado ampliamente en melanoma acral, pero también por ejemplo podemos ver a CDKN2A, que también la delesión o la pérdida de este gen particularmente ha sido reportada en melanoma acral. Y la mayoría de estos genes reportados aquí están implicados con regulación del ciclo celular, la proliferación de la célula, la inhibición de la apoptosis, entre algunos otros procesos que pues están justamente asociados con el desarrollo tumoral. Además de esto, pueden ver un panel que tiene una gráfica circular, que esto básicamente es conocido como un circos plot. El circos plot en realidad es una gráfica bastante compleja, pero nos puede dar una idea de la visualización o del panorama general del genoma de un paciente, que tiene una representación utilizando círculos concéntricos. En este caso, el primer círculo va a representar a los cromosomas y pues las áreas más oscuras que ustedes pueden observar ahí van a ser, por ejemplo, los centrómeros, la heterocromatina o, por ejemplo, brazos cortos perdidos. El segundo círculo va a estar dividido en dos, en donde pongo las siglas en inglés por hacer match con las herramientas, pero pues aquí tenemos las single nucleotide variants, que serían las variantes de un solo nucleótido. Luego tenemos los indels, que serían inserciones o deleciones pequeñas. Luego tenemos las variaciones en el copy number, o sea, en el número de copias, cuando tenemos ganancia del número de copias. En verde, que sería como esta línea que estamos viendo aquí. En rojo vamos a tener la pérdida del número de copias. En naranja, en uno de los últimos círculos concéntricos, vamos a ver si hay pérdida de la heterocigosidad, que es conocida como LOH por sus siglas en inglés. Y finalmente, en el caso del último círculo, vamos a tener lo que serían las variantes estructurales, que vamos a estarlas identificando como SBs. Estas variantes estructurales son estas líneas que podemos observar. Básicamente, pues aquí vemos que hay diferentes colores que van a representar diferentes tipos de variantes, ya sea de lesiones, ya sea inserciones, etcétera. Y unas de las más interesantes son precisamente aquellas que forman arcos dentro del círculo, que estas nos estarían hablando de translocaciones, ¿no? Que nos estarían hablando de estos eventos donde una parte de un cromosoma se inserta en otro cromosoma y entonces estos pueden quedar, por ejemplo, unidos físicamente. Entonces, para analizar esto más a detalle, pues veamos algunos de los puntos principales que vemos en este circos plot de este paciente. Por ejemplo, les pongo aquí 3 flechitas. La primera, en cromosoma 5. Fíjense en cromosoma 5, aquí en color verde, recuerden que presentamos las alteraciones en el número de copias. Y podemos ver que hay alteraciones en el número de copias, sí, pero además aquí hay unas líneas en las primeras posiciones que tienen unos puntos. Esto significa que tenemos amplificaciones o sí, alteraciones, pero de muy alta amplitud, es decir, variaciones que no son 1 o 2 copias ganadas, ¿no? Podemos tener 3, 4, 5, más de 16, vamos a ver en algunos casos. También, por ejemplo, en rojo, en las mismas primeras posiciones del cromosoma 5, vemos pérdidas del número de copias en algunos casos. Y ustedes dirán, oye, Kenia, pero tengo ganancias y pérdidas. Es que no son exactamente en las mismas regiones. Aquí pareciera que el cromosoma está partido en pedacitos y entonces hubo alteraciones a diferentes niveles. También podemos ver que hubo en algunas regiones pérdida de la heterocigosidad en color naranja y finalmente otra vez en las regiones, en la región
las primeras posiciones del cromosoma 5, podemos observar muchas variantes estructurales, además de algunas translocaciones, por ejemplo, del cromosoma 5 con cromosoma 7. El cromosoma 7 muestra patrones también muy similares a cromosoma 5, donde vemos las alteraciones muy dirigidas a algunas posiciones específicas. Y finalmente, el cromosoma 15 nuevamente vuelve a mostrar alteraciones en el número de copias, pérdida también del número de copias en otras posiciones, pérdida de la heterocigosidad, variantes estructurales y nuevamente translocaciones, y estas translocaciones son específicamente con cromosoma 7. Pero como les decía, esta gráfica es difícil de interpretar y sobre todo es difícil si quieres ver los eventos que suceden a nivel cromosómico y las posiciones. Entonces, para esto utilizamos una herramienta diferente que se llama Recomplot. Básicamente, Recomplot lo que hace es graficar cada uno de los cromosomas. En el eje X ponemos las posiciones en el cromosoma y en el eje Y ponemos las variaciones en el número de copias. Aquí les pongo uno sencillito que básicamente es el cromosoma 9 del paciente 43A. Y aquí fíjense que hay un detalle muy importante. Primero podemos ver el número de copias totales, que en este caso es esta línea negra que cruza de manera horizontal todo el cromosoma. Y nos dice que tenemos 2 copias totales, pero también nos muestra el número de copias del alelo menor, que en este caso es esta línea gris que está en 0. Entonces, aquí hay un evento interesante, ¿no? Pero vamos a centrarnos en otra cosa. Fíjense que aquí tenemos una línea vertical color verde que atraviesa todo el cromosoma. Y entonces, que atraviesa, pues sí, toda la gráfica. Esto quiere decir que esto es un gen driver. Este gen driver precisamente es CDKN2A. Y vean cómo el número de copias totales que en todo el demás cromosoma está en 2, para este caso está en 0. ¿Eso qué nos está indicando? Que hay una deleción total de CDKN2A. Y CDKN2A es importante porque funciona como un gen supresor de tumores, lo que significa que va a ayudar a prevenir el desarrollo del cáncer, porque codifica algunas proteínas que desempeñan papeles cruciales, por ejemplo, en el control de la proliferación y en la diferenciación celular. Entonces, ahí ya tenemos una alerta roja, ¿no? Pero, pues ese no es ese es un recomplot sencillito, ¿verdad? Todavía no vemos todas las variantes estructurales que hay. Resulta que también hay cromosomas en donde podemos tener alteraciones estructurales interesantes, como por ejemplo, este cromosoma 5, primero les voy a mostrar que, por ejemplo, Recomplot lo que va a hacer es que va a poner líneas verticales de diferentes colores dependiendo de los break ends para cada mutación. Por ejemplo, tenemos duplicaciones en color azul, deleciones en color amarillo, inversiones en color ya sea verde o negro. ¿Por qué? Porque depende del sentido de la inversión. Y vamos a tener arcos de conexiones entre los break-end. Los arcos estarán completos en el cromosoma si la inversión, si el cambio cubre o está en la posición dentro del mismo cromosoma, y si no, pues puede haber conexiones con otros cromosomas, como se muestra aquí unas etiquetas. Entonces, ¿qué podemos ver en el cromosoma 5 del paciente 43A? Bueno, podemos ver que hay muchas alteraciones cercanas al centrómero, que es esta posición en color rojo, particularmente en el brazo corto. También vemos muchas alteraciones en el número de copias, que serían todos estos pedacitos en negro. Vemos pérdida de la heterocigosidad, aquí el alelo menor está totalmente perdido, y algunos drivers. Y lo voy a marcar más claramente porque estos luego son difíciles de entender. Podemos ver aquí la pérdida de heterocigosidad. Tenemos alelo menor básicamente en 0 y el alelo mayor en 1. Tenemos múltiples SBs, algunas adyacentes al centrómero, que era lo que mencionaba. El número de copias está básicamente en clústeres, o sea, hay pedacitos que se amplifican de más. Hay unos que están en menor proporción, otras que están en mayor, y así hay una serie de eventos como duplicación del alelo mayor, como pérdidas de la heterocigosidad y genes drivers. Cada una de estas gráficas se hace para cada uno de los cromosomas de cada uno de los pacientes. Y entonces uno lo que tiene que hacer es ir determinando qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en cromosoma 7 de este mismo paciente, que es el paciente 43A, volvemos a ver
muchas variantes estructurales otra vez, muy cercanas al centrómero, alteraciones variables en el copy number de nuevo, y por ejemplo aquí tenemos un gen driver que sería RAC1, que RAC1, dato curioso, no ha sido reportado directamente en melanoma acral, pero sí en otros tipos de melanoma en concurrencia con NRAS, y de hecho NRAS lo tenemos también en este paciente, ¿no? Entonces, cosas curiosas suceden. Recordemos que aquí también hay una conexión con cromosoma 15. Cromosoma 15, por ejemplo, ya no vemos las alteraciones en el brazo corto, sino que las vemos en el brazo largo, ¿no? Y vemos que es muy focal la serie de eventos que ocurren. También volvemos a tener alteraciones variables en el número de copias, y cabe destacar que solo el 20 al 30% de la Corte Mexicana realmente presentó cambios en este cromosoma. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver si hay translocaciones o eventos que involucran más de un cromosoma, entonces se hace esto que se conoce como multi-racon plot, que nos va a ayudar también a seguir la serie de eventos cuando estos eventos nuevamente no solo ocurren dentro del cromosoma, sino que involucran a más de uno. Y ustedes podrían decir, bueno, se ve que este paciente tiene muchos cambios, pero hay algunos otros que son más complejos. Por ejemplo, que es el paciente 47A. Aquí nuevamente tenemos genes drivers. Podemos, por ejemplo, ver a CCND1 con amplificaciones, que justo es pues similar a lo que presenta Patricia Basurto en la Corte Mexicana con amplificaciones. Y quiero que se fijen muy bien, por ejemplo, en los círculos concéntricos de sus circos plot de este paciente. Variantes estructurales diversas, con muchísimas translocaciones, pero además, fíjense en las alteraciones del número de copias. Están, en general, aumentadas en todo el genoma. Y esto entonces nos podría dar indicación de que este paciente, pues sí, efectivamente tuvo duplicación del genoma completo. ¿Cómo se ven los cromosomas de este paciente? Miren nada más. Nosotros aquí podemos volver a ver, por ejemplo, cromosoma 5, múltiples variantes estructurales adyacentes nuevamente al centrómero, nuevamente alteraciones en el número de copias clusterizadas, pero aquí tenemos muchísimas, como si hubiéramos roto el cromosoma en pedazos y lo hubiéramos tratado de rearmar. Nuevamente, pérdida de la heterocigosidad en las primeras posiciones del cromosoma 5, break ends con diferentes cromosomas. Aquí hay una combinación de muchos cromosomas al mismo tiempo. Y algo muy interesante aquí es que, por ejemplo, en las últimas posiciones se ve que el alelo menor tiene 4 copias, lo cual nos podría estar hablando de duplicación del genoma completo 2 veces. O sea, no solamente fue una vez, fueron 2 veces o 2 rondas de duplicación del genoma completo, que en lugar de tener 2, teníamos 4, y en lugar de tener 4, teníamos 8. Entonces, estamos hablando de una cantidad de copias importante, ¿no? Y cuando ya empezamos a analizar a este paciente, empezamos a ver que tenía una serie de eventos complejos que involucraban hasta 4 cromosomas diferentes. Cromosoma 5, cromosoma 8, 11 y 12, que de hecho el 5, el 11 y el 12 ya han sido reportados previamente en melanoma acral como relevantes, ¿no? Entonces, aquí vemos que están ocurriendo una serie de recombinaciones y de situaciones complejas. ¿Y cómo se ve la combinación de todos y todas estas translocaciones y estos eventos? Pues esto se ve mucho más complejo, ¿no? Aquí pareciera que hay una recombinación aleatoria de muchos cromosomas, o al menos de 4 cromosomas al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo, entre comillas, porque aquí nos podríamos hacer una serie de preguntas. ¿Qué ocurrió primero? Las deleciones que generan pérdidas de heterocigosidad, la duplicación del genoma completo, la 1, la 2, las dos ocurrieron al principio, ocurrió una separada de la otra. Aquí tenemos que hablar también de las probabilidades de qué es más probable que ocurra, perder 2 copias o perder 8, ¿no? Entonces, ahí ya también podemos ir trazando la línea de qué sucedió con estos genomas. También podríamos preguntarnos si se formaron micronúcleos para la recombinación de estos cromosomas, o si todos los cromosomas se están recombinando al mismo tiempo, o si hay alguno que entre en un proceso posterior. Y la pregunta más importante, ¿qué es lo que está desencadenando este tipo de procesos? Y pues en eso estamos trabajando.
Lo último que me gustaría mostrarles es si hay patrones en los datos, porque eso sería una pregunta interesante. Y la respuesta es que sí. Hay patrones similares entre los pacientes, por ejemplo, en cromosoma 5, donde muy focalmente las primeras posiciones del brazo corto de cromosoma 5 y muchas de ellas pegadas o muy adyacentes al centrómero están siendo alteradas. También, por ejemplo, podemos ver estos patrones en cromosoma 7, donde nuevamente el brazo corto de cromosoma 7 se ve involucrado en una cantidad importante de variantes, de eventos de variación estructural en algunos de los casos. O, por ejemplo, cromosoma 22, donde aquí ya no vemos alterado el brazo corto. Como pueden ver, el brazo corto se mantiene intacto. Y en cambio, por ejemplo, el brazo largo sufre una serie de variantes estructurales de diferentes tipos. Esto resulta muy interesante porque entonces ya no estamos hablando de una variación estructural descontrolada y aleatoria en cualquier posición genómica, sino que estamos hablando de regiones focales importantes para el desarrollo y la evolución de estos tumores. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo se ve la corte? En general, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue hacer gráficos de cada cromosoma, donde en el eje X presentamos cada cromosoma y en el eje Y vamos a presentar la frecuencia en la corte. Y entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos 3 tipos de variantes aquí marcadas, que son en morado las variantes estructurales, en azul la pérdida de la heterocigosidad y en rosa las amplificaciones. Y entonces, por ejemplo, en morado podemos ver, y los que están en recuadros morados, vamos a ver que tienen alteraciones importantes respecto al número de copias, pero que son muy focales. Por ejemplo, cromosoma 5 en las primeras posiciones está casi en el 60% de nuestra corte, ¿no? O, por ejemplo, cromosoma 7 alterado también en las primeras regiones, en 40-50% de la corte mexicana. Eventualmente esto también lo vemos en el 11, en el 12 y en algunos otros cromosomas, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, podemos ver pérdidas de la heterocigosidad en color azul, por ejemplo, en cromosoma 9, en cromosoma 10 o en cromosoma 15, ¿no? Que sería relevante. Y ahora, oye, Kenia, pero tienes muy poquitas muestras, ¿crees que esto sea realmente representativo? Y para esto, entonces, lo que nosotros hicimos fue comparar con otra corte. ¿Recuerdan la corte de los australianos con 87 muestras de pacientes con melanoma acral? Pues nosotros también pedimos estos datos, muchas gracias que nos prestaron para poder hacer este tipo de análisis. Pues resulta que lo que hicimos fue analizar esta corte. Y entonces, ¿qué pasó? Pues vimos precisamente que cromosoma 5 muestra nuevamente alteraciones en las primeras posiciones. En este caso los vemos las alteraciones más o menos en un 40-50% de la corte. Por ejemplo, vemos también alteraciones similares en cromosoma 11, cromosoma 12, cromosoma 22, y bueno, también en pérdida de la heterocigosidad, por ejemplo, nuevamente vemos interesante a cromosoma 9, 10 y 15, ¿no? Entonces, pareciera que a pesar de que la diferencia en pues sí, en el número de pacientes que actualmente tenemos, pues de todas maneras hay patrones conservados que se pueden observar en pacientes de otras poblaciones y que son cortes mucho más grandes. Ahora, esta comparación, para verla un poquito más clara, pues justo aquí tenemos cromosoma 5, donde vemos 50-60% de las alteraciones, por ejemplo, en variantes estructurales, y de aquí lo vemos 40-50% aproximadamente en los pacientes de la corte australiana, pero algo muy interesante sería cromosoma 7, donde cromosoma 7, por ejemplo, en aproximadamente un 50% de los pacientes mexicanos se observa alterado, pero esos patrones no se observan en la corte australiana. Entonces, esto nos podría hablar también de diferencias poblacionales. Sin embargo, pues estamos en el proceso de analizar. ¿Cuáles son las perspectivas de nuestro proyecto actualmente? Incrementar el número de muestras de los pacientes mexicanos y, de ser posible, incluir pacientes de otros países. Determinar los mecanismos involucrados en los procesos de inestabilidad cromosómica en el melanoma acral específicamente. Realizar estudios de la ancestría y las poblaciones para comparar los procesos biológicos y evaluar si se mantienen conservados o presentan variaciones entre diferentes pacientes de diferentes orígenes genéticos. Y finalmente, a largo plazo, este estudio también podría contribuir al desarrollo de terapias dirigidas
terapéuticas para cánceres mediados por eventos de inestabilidad cromosomal. Y pues eso es lo que tenemos por el momento. Agradezco mucho a mi grupo en México, que pues son los que están aquí arriba, y a mi grupo actualmente en el EBI. Y pues no sé si haya preguntas o comentarios, con mucho gusto los resolvemos. Hola, Kenya, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí. Genial, Kenya. Fue una excelente exposición. Creo que estuvo bastante interactiva y muy clara. Explicaste gráficos muy complejos de una manera bastante didáctica. Entonces, creo que a la mayoría de los participantes les ha gustado mucho tu exposición. Primero me gustaría dar pase a si es que hay algunas personas que les gustaría hacer una pregunta a micrófono abierto. No sé si por ahí hay alguien que quiera abrir su micrófono como para generar una pregunta. Y después pasaríamos con las preguntas del chat. Michelle Paredes Escobar. Sí, Michelle, puedes abrir tu micrófono y tu cámara si es que gustas. Hola chicos, buenas noches. Genial. La verdad, gracias por la presentación, súper interesante. Para quien trabaja con genómica, todo ese trabajo lleva bastante esfuerzo, bastante nivel de procesamiento y sobre todo la forma en la que presentó Kenia, impresionante, la verdad, súper clara. Y, o sea, mi pregunta en realidad hacia ella es acerca sobre los desafíos que han tenido con respecto al análisis de esta información. Tanto, bueno, se centraron bastante en variantes estructurales, entonces tal vez cuáles fueron los desafíos a nivel computacional, pipelines, etcétera. Y gracias nuevamente por la presentación, súper buena. No, gracias, Michelle, gracias. Mira, pues primero empezando, o sea, la recolección de muestras en general de pacientes de melanoma acral es compleja, independientemente de la población, hay baja incidencia, entonces de ahí nosotros empezamos con un sesgo de que nos cuesta trabajo conseguir las muestras. Y en cuestión de la parte de llamado variantes estructurales, pues es un área que, digo, si bien algunos grupos actualmente ya la manejan, son muy específicos. Entonces, sí ha sido, pues, justamente descubrir para nosotros un área totalmente nueva. Y pues sí, o sea, es una expertise diferente que la verdad también las variantes estructurales representan en sí mismo un problema y por eso también hay mucha investigación a lo mejor en otros tipos de variantes y no tanto en variantes estructurales porque son muy complejas. Entender, por ejemplo, los procesos como las cromotripsis, las taifonas, etcétera, que ya son mecanismos mucho más complejos, justo nos pues representa un problema. Y fíjate que algo interesante aquí es que, de hecho, el laboratorio actualmente donde estoy, ellos, por ejemplo, hacen muchos de los algoritmos. Entonces, justamente los detalles con la visualización son algo que se ha buscado mejorar porque eventualmente es difícil, por ejemplo, hacer todo el seguimiento de cómo están ocurriendo los eventos a estos niveles, ¿no? A nivel computacional, pues digo, ahorita no hay tanto problema porque ha sido, acá tienen como todos los recursos para poder hacerlo pues de forma rápida. Sin embargo, digo, llevar esta información y este tipo de pipelines también a México y a otros lugares, pues también requerirá de pues poder en las cuestiones pues justo asociadas con equipo y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más complejo, ¿no? Traer como esta nueva manera de visualización y que todavía la manera de visualizar, la manera de cómo encontrarlas, si utilizamos, por ejemplo, ahorita está yendo mucho la tecnología hacia ir utilizar secuenciación, por ejemplo, de lecturas largas, etcétera. Nosotros tenemos lecturas cortas, entonces ahí también ha sido una historia interesante, pero bueno. Genial. Sí, Michelle. ¿Quedó claro, me parece?
Por si acaso habrá otra persona que quiera abrir su micrófono, interactuar con Kenya tal vez, hacer alguna pregunta. Bueno, mientras se animan, hay una pregunta en el chat. Voy a traducirla un poco como para que se entienda de una manera eh, más clara. Hay una pregunta de Luis Alberto Ponce Soto. Hay dos en sí, ¿no? Hay una duda de parte al respecto al número de casos y respecto a por qué se ha evaluado la población mexicana. Sabemos que eso ya se explicó, pero ¿podrías reforzar brevemente, por favor, por qué es que estás evaluando en sí esta población mexicana como tal, o si estás evaluando en específico alguna etnia de México? Y No, la segunda duda. ya sí, 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 sí. perdón. No, adelante, termina, perdón. Y la segunda duda va más o menos por si de la misma persona que mencionaste, de la cual evaluaste, eh, eh, me parece que es una de las personas que mencionaste ahí en tus diapositivas. Él está preguntando exactamente sobre la relevancia de este tipo de estudios para esta enfermedad, ¿no? A nivel mundial. Ok, bueno, en primera, ¿por qué estamos evaluando este tipo de cáncer en México? De hecho, es algo interesante mencionar que son pocos realmente, por ejemplo, y en los sistemas de salud en general, y sobre todo en México, muchas veces los melanomas no llegan a clasificarse. Sin embargo, de los estudios hay estudios recientes en México, 2016, 2020 en adelante, donde sí ya se han hecho cuantificación de los melanomas que se han pues clasificado y principalmente, como ya mencionaba, aproximadamente el 50% de los melanomas que se encuentran en México son melanomas sacrales. Y uno pensaría que pues es rara la enfermedad, pero de verdad, y esto va un poquito más como desde la experiencia personal, al hablar sobre esto con diferentes personas, porque pues uno habla sobre estos temas, incluso yo de manera personal he conocido a personas que me dijeron, mi abuelita, mi papá tuvo un cáncer en la planta del pie, ¿no? Y esto es como, o sea, dices, es un cáncer de baja incidencia, tal vez no me los encontraría, y de hecho sí. Justo, por ejemplo, ahí mostraba la incidencia, bueno, no la incidencia, más bien la proporción en la que se han encontrado, por ejemplo, en las diferentes poblaciones y en América Latina en general, sí se ha visto que personas que justamente tienen esta ancestría tipo admixture, se ha presentado o se presenta lo que es el melanoma acral. Nosotros no somos el único grupo en América Latina estudiando melanoma acral, también está un grupo en Brasil que igualmente lo está estudiando en función pues justo de entenderlo porque también se presentan diferentes casos ahí. Entonces, y a pesar de que sea un cáncer de baja incidencia en general, porque sí lo es, el hecho de que no haya tratamientos específicos, de que no haya más estudios al respecto, pues justo abre la puerta de la oportunidad pues a seguir colaborando en esta información, ¿no? En cuestión de la otra pregunta, ya se me olvidó. ¿Cuál decías que era la otra, perdón? A ver, un momento. Era sobre el caso que mencionaste, había un caso en particular. Está preguntando sobre la relevancia de este tipo de estudios en esta enfermedad, pero ya lo acabas de responder ahora con tu pregunta, con tu respuesta de ahorita. Bueno, creo que la respuesta ha sido bastante clara y ha demostrado la importancia, ¿no? de este estudio, de este tipo de cáncer en la población mexicana, y yo imagino que se puede expandir en otras poblaciones también de América Latina, como lo mencionaste a lo largo de tu presentación. Me parece que hay otra persona que levantó la mano aquí y que me parece que va a abrir el micrófono. Berta Rueda. Hola Kenia, felicidades, muy bonita tu charla. Oye, una pregunta.
hasta ahorita pues nos mostraste que has evaluado una corte de pacientes mexicanos, una australiana, y pues me imagino que datos en europeos debe de haber un montón, o al menos algo, porque pues es donde se hacen todos los estudios. ¿Hay algo que te sugiera que hay algún tipo de diferencias relacionadas con ancestría a este nivel de variantes estructurales, o sea, algo que tú hayas podido observar o que hayas leído al respecto? Fíjate que, de hecho, a pesar de todo, no hay tantos estudios en melanoma acral. Justo la corte más grande que al menos particularmente nosotros hemos encontrado justo de meternos a investigar es justo la corte de los pacientes australianos. Hay algunas otras cortes más pequeñas, sin embargo, muchas de ellas abordan las variantes estructurales desde la cuantificación y no tanto desde la parte ya de los mecanismos. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de diferencias por la ancestría, nosotros estamos justo trabajando actualmente en justo Patricia Basurto, trabajando pues con sus datos, ha encontrado, por ejemplo, diferencias significativas en la ancestría, pero en cuestiones de variantes de un solo nucleótido y genes drivers, donde principalmente, por ejemplo, los pacientes con ancestría europea presentan más, como más frecuentemente como gen driver o con variaciones en BRAF, que por ejemplo los pacientes que tienen mutaciones en NRAS o KIT, ¿no? Entonces eso también ya nos da una vista inicial, no directamente de las variantes estructurales, pero sí de que pueden existir diferencias entre poblaciones, porque por ejemplo en la Corte Mexicana BRAF no es tan común, no lo observó mucho Patricia Basurto en sus resultados de Exoma, y a la fecha, con los datos que yo tengo, tampoco lo he encontrado muy frecuentemente, ¿no? Gracias. Excelente. Por la pregunta. Entonces, hay una última pregunta de Betty Rosario en el chat. Ella está preguntando en qué grupo etario se encontraban los casos y si es que hubo casos en niños. Particularmente, estos casos se encuentran en pacientes mayores de edad, generalmente, y de hecho esto no lo mencioné porque no estamos hablando tanto de firmas mutacionales, pero por ejemplo sí se han hecho estudios previos para los melanomas sacrales, y en el caso de firmas mutacionales, la firma mutacional de la edad está asociada. Entonces, la mayoría en general, los pacientes que se encuentran o son adultos, como a partir de los 40 años, por ejemplo, en mi corte, pero, por ejemplo, sí se ha visto que algunas mutaciones, justo también en este estudio que está en proceso, se ha visto que, por ejemplo, pacientes con mutaciones en NRAS son diagnosticados más jóvenes que pacientes con mutaciones en otros genes drivers. Genial, Kinya. A ver, hay una pregunta más de Juan Carlos Paris Salas. Parece que va a activar el micrófono. Sí, ok, muchas gracias. Muy interesante el estudiar una neoplasia que en sí es bastante rara, ¿no?, a este nivel, para poder entenderla mejor. Y ha habido en algún momento, es lo que quería preguntar, alguna correlación entre los hallazgos y el comportamiento clínico. O sea, ¿hay algún dato clínico sobre cada muestra que se tenga, o no se ha hecho esa parte? Nosotros, por ejemplo, actualmente, o bueno, Patricia Basurto justo hace esta correlación en los datos clínicos y en los estudios de los pacientes, y es donde hemos visto un poquito más estos comportamientos, como la parte de la ancestría, como parte, por ejemplo, de esto de la edad de los pacientes. En muchos casos, melanoma acral se ha caracterizado más justo por definir como el perfil genómico desde la parte de cuántas mutaciones tiene, cuántas variantes estructurales tiene. De hecho, tiene tantas variantes estructurales y cosas ahí cromotrípsicas que se menciona en el paper del pan-cáncer, ¿no? Pero a cuestión de lo clínico, pues sí ha sido un poquito más como información asociada con la edad. Ahorita nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo esto también asociado con la ancestría, pero son, como mencionaba, son pocos los estudios que existen realmente sobre melanoma acral, y realmente
pues sí, ha sido como asociado con la edad de encontrarlo pues en adultos principalmente, esto de la ancestría y algunas otras características que son relativamente o recientemente nuevos estos análisis. Da mucho en qué poder avanzar, puesto que, por ejemplo, en mi país también, y yo lo veo desde la perspectiva clínica, lo que más se ve son melanomas acrales en realidad. Entonces, eh, es bastante interesante lo que comentas. Ojalá pueda haber más muestras y ahí también pueda haber una correlación clínica en algún momento. Sí, muchas gracias. Y sería muy interesante saber de qué país. Yo soy de Perú. Súper. Gracias. Excelente, excelente, Kenya. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por tu presentación, fue una excelente presentación. Ya te diste cuenta que a todos les gustó tu manera, ¿no? de exponer tus resultados y creo que ya quedó claro para todos de la importancia del estudio del melanoma en México, ¿no? Bueno,